Mi madre tenía fe total en él, y eso es lo más doloroso para mí. Puedo verla sonriéndole mientras él le ponía aquella inyección. Ella creía que era para curarla. Recuerda a Chris, directora del Manchester City, cuya mamá, Violet Beard, de 60 años, murió en 1993 por sobredosis de morfina que le inyectó Shipman. El doctor escribió en el certificado de defunción que Violet había muerto de un ataque cardíaco. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Dentro de la larga lista de humanos, los cuales no pensaron en cruzar los límites y buscaron dejar su huella infame en la sociedad, este sujeto no solo tiene un lugar muy especial, no solo por la cantidad de actos que cometió, sino por un perfil que no encaja con este tipo de actos. Pero antes de comenzar a enumerar los cientos de actos y almas que reclamó, quiero que conozcamos un poco de este ser, para empezar a vislumbrar poco a poco el camino a la locura que lo llevó a convertirse en el mayor asesino en serie de todo el Reino Unido. Harold Frederick Shipman nació en el condado de Bestwood, en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de los 4 hijos de Harold Frederick Shipman, un conductor de camiones, y Vera Britta, su madre. Sus padres, de clase obrera, eran metodistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en sus últimos años en la escuela sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 17 años. De hecho, la muerte de su madre devino de una manera muy similar a lo que más tarde se convirtió en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, ella recibía la morfina administrada en casa por un médico. El 5 de noviembre de 1966, Shipman se casó con Pridmont Maid Ostoby. Tuvieron 4 hijos. Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds. Comenzó a trabajar en Pontefract, Yorkshire, en el oeste. En 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormond en Todmorden, en el oeste de Yorkshire. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de petidina para su propio uso. Lo multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Fue médico de cabecera en el Centro Médico de Donnybrook, ubicado en Hyde, cerca de Manchester, en 1977. Shipman continuó trabajando como médico en Hayden durante la década de los 80s, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, deviniendo como un miembro respetado dentro de la comunidad. Pero ¿qué lleva a alguien como Shipman a estar dentro de este podcast? Nada más y nada menos que la lista de cadáveres que el ahora conocido Doctor Muerte dejó en el camino en sus años activos. Mucho se habla de cifras que oscilan entre 215 hasta las 260 víctimas, todas siendo víctima de Shipman y su inyección de morfina. Así lo estableció una investigación jurídica abierta tras la sospecha de que los 15 asesinatos por los que fue condenado a cadena perpetua en el 2000 no fueron los únicos. La pesquisa, que incluso sostenía que la cifra de asesinatos podría alcanzar los 260,
concluye que Shipman era un adicto al crimen. El médico, apodado el Doctor Muerte, siempre ha negado las imputaciones. La investigación conducida por la magistrada del Tribunal Supremo Janet Smith, de 60 años, y una figura carismática en los Reinos Unidos, se ha nutrido de información policiales y médicos y de los testimonios de las familias de las víctimas. La juez ha examinado un total de 880 muertos del paciente de Shipman. Una segunda fase de la investigación pretende saber cómo fue posible la impunidad de Shipman y sentar las bases para impedir casos así. La investigación califica esa impunidad de horrible e inexplicable. Ha sido un trágico fallo en los sistemas lo que ha permitido que los crímenes de Shipman permanecieran ocultos muchos años. Traicionó la confianza de la gente y también a las profesiones a la que tal mal sirvió, dijo John Crismore de la Asociación Británica de Médicos. Shipman, prevaleciéndose de su profesión, médico de cabecera, mató inyectándoles morfinas a 171 mujeres y 44 hombres de entre 93 y 41 años. El asesino múltiple empezó su negro recorrido en 1975 en Todmorden. La víctima fue Evie Loines. Su escalada criminal paralela a la profesión prosiguió en el centro sanatorio Donnybrook de la pequeña localidad de Hyde, cerca de Manchester, donde cometió 71 crímenes, y en esa misma ciudad, el respetado y querido Shipman estableció en 1992 consulta privada en un céntrico calle. Allí planearía 143 asesinatos. Tal fue la concentración que hasta 7 víctimas vivían en la misma manzana. Nadie que lea el informe de la investigación puede evitar quedar anonadado por la enormidad de los crímenes cometidos por Shipman, y como yo, por la simplicidad hacia sus víctimas y las familias. Es un completo y meticuloso recuento de la criminalidad de Shipman, cuyo grado no creo sea posible en algún otro hombre, declaró la magistrada Smith, quien ofreció toda su solidaridad a las víctimas y a las familias. Las conclusiones oficiales que detallan cada caso se facilitaron a los familiares de las víctimas con anterioridad para dar un margen antes de que las noticias aparecieran en los medios. Tanta gente se siente tan hundida, tan sacudida por las noticias de que su padre, su madre o su abuela no tuvo la muerte en paz que creían, sino que fueron asesinados, se lamentó Dennis Maher, párroco católico de Hayden. Este informe hace recomendaciones para corregir los fallos que permitieron que se prolongara la siniestra actividad de Shipman. Por ejemplo, pide controlar más rigurosamente los fármacos que utilizan los médicos e insta a vigilar los procedimientos oficiales post-mortem con las víctimas. Tras constatar que a pocos de los asesinados por Shipman se les realizaron autopsias y que en la mayoría de los casos se practicó inmediatamente la cremación. Además, el criminal indicaba en los certificados de difunción falsas causas de muerte, con lo que la versión pasaba a ser oficial. De hecho, Shipman certificó en 25 años la muerte de 521 personas, 300 veces más que el médico que más certificados había expedido en el Reino Unido. Estos clamorosos datos, sin embargo, no levantaron sospechas de nadie, como tampoco lo hizo el 80% de sus pacientes fallecieran sin presentación de un familiar, el doble de la media de la Britania. Muchos murieron entre la comida y el té, aunque los expertos aseguran que no puede hablarse de una hora más propicia para otros decesos. Mataba y después comportaba de muy variadas formas y ofrecía múltiples explicaciones de lo que había pasado.
la manera de matar de Shipman, incluso ante los familiares, y como salió sin sospechas, sería clasificado de investigación si apareciera en una obra de ficción, explicó la magistrada. La detención de Shipman se produjo en 1998 por falsificar a su favor el testamento de su víctima, Hetty Grundy, de 81 años, exalcalde de Hayden. Le heredaba legítimamente advirtiendo la maquinación y presentó denuncias. La espoleta policíaca se activó. El comisario Bernard Postleet, quien ya sospechaba de Grundy, que había sido asesinada y que podía haber precedentes, abrió una investigación en toda regla. Exhumó 12 cadáveres y encontró en todos aquellos restos de morfina. Comparó circunstancias y ató cabos. Cuando lo detuvieron, Shipman tenía en el registro de su consulta 3,000 pacientes. La policía acabó excluyendo la apertura de un nuevo proceso porque, dada la publicidad generada por el caso, no podrían garantizar un jurado imparcial. La mujer de Shipman, Prince Rose, declinó hacer comentarios y ésta siempre le ha apoyado. Shipman se ahorcó en su celda en la prisión de Wakefield a las 6:20 el 13 de enero del 2004, en vísperas de sus 57 años, y fue declarado muerto a las 8:10. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Shipman se había colgado de las barras en la ventana de su celda usando una sábana. Algunos tabloides británicos expresaron alegría por su suicidio y alentaron a otros asesinos en seguir este ejemplo. The Sun fue criticado por publicar la noticia en su página principal en tono festivo. Se podía leer "Ship, ship, hooray". Sin embargo, los familiares de las víctimas expresaron su decepción, dado que con la muerte de Shipman nunca obtuvieron la respuesta al porqué de los asesinatos de sus pacientes. El secretario del Interior, David Buchan, señaló la celebración era tentadora diciendo: te despiertas y recibes una llamada diciéndote que Shipman se ha ahorcado y piensas, es demasiado pronto para celebrar. Y entonces descubres que todo el mundo está muy molesto con él. El motivo del suicidio de Shipman nunca se aclaró, aunque según informes él había dicho a sus oficiales de libertad condicional que estaba considerando el suicidio para asegurar la seguridad financiera de su esposa después de que lo despojaran de su pensión de National Health Service. Prince Shipman recibió una pensión completa de NHS a la que no habría tenido derecho si Shipman hubiera cumplido los 60 años de edad. El estudiador de perfiles del FBI, John Douglas, ha afirmado que los asesinatos en serie están obsesionados con la manipulación y el control, y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es su gesto final de control. No se sabe ni cuándo empezó Shipman a asesinar pacientes, ni cuántos mató. Un informe hecho en julio del 2002 sobre las actividades de Shipman concluyó que había matado a por lo menos 215 pacientes entre 1975 y 1998 durante su estancia en Lodmore y el oeste de Yorkshire. Hayden. La jueza Janet Smith dijo que muchas otras muertes sospechosas no podían atribuirse directamente a él. La mayoría de las víctimas eran mujeres mayores que gozaban de buena salud, según los informes presentados después de su juicio. En el sexto y en el final informe, publicado el 27 de enero del 2005, Smith reveló que creía que Shipman había matado a 3 pacientes y que tenía serias sospechas acerca de 4 muertes más, entre ellas la de una niña de 4 años de edad, al inicio de su carrera médica en el Hospital General de Pontefract. Smith
concluyó que el número probable de víctimas de Shipman entre 1971 y 1998 era de 250. En total, 459 personas murieron mientras estaban bajo su cuidado. Es incierto cuántos de estas víctimas de Shipman, pues él era el menudo de la única persona que certificaba las muertes. La investigación sobre Shipman también incluyó cambios en la estructura del Consejo Médico. 6 médicos que habían firmado cremaciones de víctimas de Shipman fueron acusados de malas prácticas por el Consejo Médico General, que declaró que ellos debían haber notado el patrón de visitas de Shipman afectaba con sus pacientes antes de que estos murieran. Finalmente, los médicos fueron absueltos de culpa y cargo. La viuda de Shipman, Bromir Shipman, fue citada por dar testimonio acerca de las 2 de las muertes durante la investigación. Mantuvo su inocencia y también la inocencia de su esposo. En octubre del 2005, una audiencia similar fue llevada a cabo contra 2 médicos que trabajaron en el Hospital General de Temasain en 1994 y que no detectaron que Shipman administrara dosis brutales de morfina a sus pacientes. En el 2005 se divulgó que Shipman pudo haber robado joyas de sus víctimas con un valor de 10,000 libras que había sido encontradas en su garage en 1998 y en marzo del 2005. Con Prismon Shipman presionando para que le sean devueltas, la policía escribió a la familia de las víctimas de Shipman para que las identificaran. Los artículos no identificados se entregaron en mayo. En agosto la investigación terminó devolviendo 66 piezas a Prismon Shipman, mientras que el resto, 33 piezas que ella confirmó que no eran suyas, fueron subastadas. Los ingresos de subastas fueron donados a las fundaciones de apoyo a las víctimas de Temaside. La única pieza que fue identificada como patrimonio de una de las familias afectadas fue un niño que fue identificado a través de pruebas fotográficas. Un jardín en memoria a las víctimas de Shipman, llamado el Jardín de la Tranquilidad, fue abierto en Hyde Park el 30 de julio del 2005. A principios del 2009, las familias de las víctimas de Shipman seguían buscando una indemnización por la pérdida de sus familiares, y en septiembre del 2009 se anunció que las cartas escritas por Shipman durante su condena en prisión iban a ser subastadas. Pero tras las denuncias de las familias, de las víctimas y de los medios de comunicación, las cartas nunca salieron a venta. Después de conocer esta historia, quiero que meditemos un poco sobre este actuar y sobre todo que la próxima vez que te vayan a colocar una inyección reza, porque no sea alguien como Shipman. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.